muchos problemas que comienzan a surgir con respecto al coronavirus. La gente habla de 6 diferentes tipos de cepas, que si voy al médico, que si no voy, que si me hago tal examen, no, pero mejor me haré el otro. Hoy queremos despejar todas esas dudas con el doctor Marco Antonio García. Le decía, él es BAST, presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología, obviamente neumólogo. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Héctor le saluda. Muy buenos días, Héctor. Presto para todas las preguntas que usted me presente. Queremos comenzar hoy preguntándole acerca de un tema, y de seguro usted también ha recibir varias consultas sobre la asintomatología. Si la podemos definir específicamente en esta época de pandemia. Sí, es lamentable de que muchos de los casos de coronavirus no presenten síntomas, y eso pues implica un riesgo de contagio, ¿no? Se ha divulgado en varias oportunidades de que esta es una enfermedad que prácticamente mucha población, mucho porcentaje de la población la va a adquirir. Se habla de que, pues, afortunadamente, que de un 100% de las personas que se contagien, el 80% va a pasar asintomático. Ahí está lo más importante, ¿no es cierto? Estamos hablando de que un 10%, de un 20%, son los que van a presentar molestias y complicaciones. El gran problema es en las personas que no tienen molestias, que no tienen síntomas. Estas personas probablemente tengan muy leves molestias, inaparentes a veces, pero eso va a hacer que el paciente o la persona no le dé importancia a esta enfermedad. Por tanto, él va a seguir haciendo su actividad normal. Y bueno, dependiendo de la conciencia de esta persona, pues incluso esta persona podrá asistir a algunos centros, qué sé yo, donde haya mucha gente, personas, y pues él contagiar. Pero la importancia radica en el hecho de que esta persona muchas veces inclusive podría tener síntomas, pero él no los manifiesta o no los acepta, o prácticamente los ignora por varios factores, evidentemente idiosincráticos, el temor a que la población, los familiares los rechacen, el temor a los centros de salud, que es importante también porque estamos entrando en un estado de colapso total, de que pues hay mucha gente que se enferma y pues sabe que si va a ir a un centro de salud va a ser rechazado porque no hay asistencia oportuna, porque pues están colapsados los centros de salud. Entonces, doctor, todas estas personas lo que van a hacer pues es seguir andando, seguir haciendo su actividad y seguir contagiando a los demás. Ese factor es muy importante, el del contagio, porque algunos de pronto al ser asintomáticos no se percatan que en su lugar de trabajo como que uno empieza, luego sigue otro y luego otro, y dice, ¿por qué se están contagiando tanto? Es importante realizarse una prueba. Aquella persona que es asintomática de pronto no lo sabe, pero ¿en qué momento debe acudir a un especialista? Mire, lo importante es saber de que esta persona, cualquier persona, nosotros, usted, podemos tener la enfermedad con mucha posibilidad, con alta probabilidad. Entonces todos tenemos que ser conscientes de eso. El primer aspecto que hay que tomar en cuenta es de que pues uno está consciente de que pudo haber adquirido la enfermedad por algún contagio. Entonces, si yo he tenido un posible contacto con alguien que ha estado enfermo, entonces yo debo tomar en cuenta eso para estar atento a mis síntomas. Obviamente estaría de más decir de que toda la población que está asintomática evidentemente tenga que hacerse exámenes de laboratorio. Pues de hecho ya están abarrotados y hay un colapso del sistema incluso privado de diagnóstico, peor del sistema público para acudir y hacerse los exámenes de laboratorio. Entonces, no vamos a pedirle a la población entera que vaya a hacerse los laboratorios, pero la pregunta es quiénes tienen que hacerse la prueba. Eso es lo que usted preguntó, Héctor. Entonces, toda aquella persona que haya tenido esa posibilidad de contacto con alguien que haya estado enfermo, pero que además de esto, pues presente sintomatología. La sintomatología, pues sí puede ser banal, puede ser una manifestación de la garganta, dolor de la garganta, fiebre, dolor de cabeza, es muy importante, dolor de pecho, sensación de dificultad respiratoria. Son síntomas, pues, de que, pues, evidentemente pueden presentarse en un resfriado común.
en una bronquitis, pero pues estas personas ya se dan cuenta de que es algo normal. La misma persona, nosotros mismos nos damos cuenta que es algo raro, es algo que no le había pasado antes, y son datos, por ejemplo, muy llamativos: el dolor de cabeza, mucho más si es que ya hay dificultades respiratorias. Y estamos hablando ya de que uno se siente cansado al hacer una actividad cotidiana, se siente cansado al caminar, al bajar las gradas, que tiene un dolor, una opresión en el pecho. Entonces eso ya es un dato de alarma, pues, que evidentemente tiene que acudir por atención médica, o en último caso, pues si no accede a un control médico, porque también estamos ante esa situación de que hay inaccesibilidad de controles médicos. Entonces uno sí podría ir a un centro de laboratorio y pedir un examen, una prueba rápida, porque creo que comentó Héctor a un principio lo del PCR. Evidentemente el PCR es la prueba ideal, pero esta prueba pues ya es más inaccesible, no solo por el costo, porque los precios se han disparado, sino por la posibilidad de que el laboratorio lo atienda. Ustedes van a ver los laboratorios con fila, en una fila de varias 10, 20 personas, y haciendo fila desde tempranas horas de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, sí, en todo caso hay más posibilidad de que pues puedan adquirir o puedan acceder a una prueba rápida para tener una idea. La prueba rápida no nos sirve para un diagnóstico, pero nos puede orientar en todo caso si esta persona ya está con síntomas. Doctor, aprovechando que estamos hablando sobre el tema de las pruebas, bueno, hay el tema de la prueba rápida. Algunos dicen tiene fiabilidad, no tiene fiabilidad, luego sigue la PCR, pero hay algunas personas que pronto dicen tengo un dolor de cabeza, como que me duele el pecho, se hace la prueba rápida, no pasa nada, se hace la prueba PCR, sale negativo, y algunos están acudiendo a practicarse una tomografía. ¿Qué de cierto hay? En algunos países dicen sí, la tomografía puede resultar inclusive más efectiva que una PCR. Es así, pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Mire, nosotros dentro de la práctica de la medicina, estamos ante esa necesidad de recurrir a la tomografía para diagnóstico. La tomografía evidentemente nos hace un diagnóstico un poco más preciso, tal vez un poco menos que la PCR, pero obviamente el resultado es casi inmediato, ¿no es cierto? Pero la tomografía no puede ser solicitada por toda la población. Ahí entramos con el mismo problema que habíamos hablado en principio, colapsaríamos. De hecho, también las tomografías están muy requeridas y la población se está solicitando este estudio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hay un temor en la población muy marcado y obviamente entendible, de que pues la población está ante esta vicisitud y pues va por saber su diagnóstico a sacar una tomografía. Pero eso no se tiene que generalizar, porque hay indicaciones para la tomografía, ¿no? Si es que si es que toda la población iría no solamente por la tomografía, no solamente abarrotaríamos los centros de tomografía, sino que pues también estamos sometiéndonos a un riesgo innecesario, porque en muchas ocasiones pues este exceso de exposición a los rayos que emite la tomografía pues podría incluso ser nociva, ¿no es cierto? Pero la tomografía sí está indicada siempre y cuando el médico lo solicite, y evidentemente, como decía, pues si es que un médico lo solicita, pues será que tiene parámetros, y obviamente a este médico le servirá para hacer un diagnóstico también. Doctor, si vemos que en la oficina, en algún lugar de contacto de trabajo, hay varios colegas que están atravesando por el coronavirus y una persona no tiene los síntomas, es bueno hacerse una práctica. ¿Por qué le digo esto? Porque se han conocido también casos donde de pronto se van a practicar un examen PCR o alguna prueba, no pasa nada, pero quizás el daño pulmonar por dentro puede estar carcomiendo el órgano. Esto puede suceder. Sí, pero mire, quiero que tomemos en cuenta que antes de pensar en diagnósticos, antes de pensar en tratamiento, hay algo mucho más importante. Y voy a incidir en esto pese a la pregunta que me hace usted. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la posibilidad de prevenir esta enfermedad. Y eso está en nuestras manos. Para prevenir esta enfermedad no se necesita gran ciencia, no necesita inversión, solo se necesita un poco de conciencia de lo que está pasando. Hasta hace algunos meses atrás había mucha gente incrédula. No voy a entrar en cuestiones de comentarios políticos, pero hay gente incluso políticas, que decía de que no existía esta enfermedad. Hemos llegado a ese punto de ignorancia. Eso es increíble. Pero estas personas han tenido que sufrir en carne propia
para convencerse de que realmente esta enfermedad existe. Pero el punto es que pues nosotros podemos fácilmente prevenir. Y eso la población, usted lo sabe, ¿no es cierto? Entonces hay que reiterar simplemente la importancia del distanciamiento social, la importancia del distanciamiento físico dentro de los amigos, de la familia, dentro del trabajo, evitar estar próximos a una persona por 1,5 metros por lo menos, usar barbijo permanentemente. Mira, aquí hay un punto importante. Nosotros dentro a veces del entorno familiar recibimos a familiares, hermanos, primos, pues que obviamente son de confianza, el papá que vive en otra casa pero viene a visitar. Y bueno, pensamos que por ser familiar no nos vamos a contagiar, por el contrario, hay mucha posibilidad de que esta persona, un ser querido que vive en otra casa, venga a visitarnos, lleve la enfermedad, traiga la enfermedad. Entonces, aún así en estas circunstancias, usar barbijo, lavarse las manos permanentemente. En el trabajo, estos focos de infección han sido muy importantes, los focos de infección en el trabajo, en algunos otros centros de aglomeración de personas. En el trabajo, por ejemplo, le digo, pues uno se conoce con el compañero de trabajo y hay parecería cierta confianza y se sacan el barbijo momentos. En los momentos de alimentación, termina la jornada, tienen un momento para almorzar, se sacan obviamente el barbijo y pues ahí están los contagios. Entonces no quiero decir que no coman, pero por lo menos que tengan el cuidado de guardar espacio, distanciamiento, ¿no? Mejor aún si es que la comida es en un lugar donde haya distanciamiento o por lo menos aireación, ¿no es cierto? Bueno, pero ya para la pregunta que me decía, pues sí hay posibilidad de que pues aquella persona que nos eche un diagnóstico, pues de repente le hagamos una tomografía y encontremos daño pulmonar. Ocurre, hay muchos estudios que han demostrado de que pacientes asintomáticos se les hace una prueba tomográfica y ya tienen daño a veces muy avanzado, pero eso no se puede generalizar porque simplemente sería innecesario demandar que la población vaya por un diagnóstico pronto y además pues es alarmar a la población y no lo vamos a hacer porque no es justo, tampoco debería hacerse, simplemente decir que sí existe la posibilidad, pero es más probable de que aquella persona que tiene síntomas sí tenga daños. Entonces a las personas que tengan sintomatología, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre. Entonces estas personas, si esta sintomatología es persistente por más de 2, por más de 3 días y es una sintomatología inhabitual en él, entonces sí acudir a un centro de salud y no aguantarse, porque hay mucha gente que por lo que le decía en principio tiene temor a ir al centro de salud y pues recién va a las últimas. Ahí está el gran problema. Entonces tenemos que evitar que esto suceda y esto pues a veces no está tampoco al alcance de la población, porque en este momento una persona que tenga toda esa sintomatología va a ir a un centro de salud y que se va a encontrar con las puertas cerradas o con fila, ¿no es cierto? Entonces aquí también tenemos que recurrir a nuestras autoridades y pues ver la posibilidad de tener más acceso a un centro médico. Doctor, hemos visto muchas personas que de pronto están llegando a los centros donde se vende el oxígeno y se llevan algunos tubos, los alquilan o de pronto se compran el oxímetro, están con los kits de medicamento. ¿Es bueno tener esa prevención o quizás es un poco acelerado para algunos ciudadanos ante la psicosis general que se está viviendo? Así es, y la psicosis se entiende. En algunos casos sí se entiende, porque hay personas en la casa con factores de riesgo, pacientes mayores, pacientes con una bronquitis previa, pacientes con problemas de corazón, pacientes con diabetes, hipertensión, pacientes con muchas enfermedades de base, que ellos tienen mucha probabilidad a descompensarse más que obviamente una persona normal. Una persona normal sin antecedentes puede enfermarse, pero es menos probable que la otra persona que sí tenga una patología. Entonces, ante esa eventualidad, familias que tengan una persona con un familiar con patología de base, pues sí, se justifica que tengan previsto no solamente medicación, sino también algunos otros aditamentos como el oxígeno, pero eso no se tiene que generalizar tampoco, bien, porque de hecho también ya hay una escasez de oxígeno, ustedes saben, sí. Hay escasez de medicamentos, hay escasez de todo, pero entonces la conciencia de la población tiene que ser en la necesidad extrema de tener a la mano estos implementos, ¿no? Doctor, para cerrar de manera breve, ¿qué opina usted de la cuarentena rígida? ¿Es necesario retomar esta cuarentena en La Paz?
es muy necesaria. Lamentablemente se ha demostrado de que nuestra población no está todavía del consciente. No quiero utilizar adjetivos calificativos sobre nuestra población, pero la respuesta está esta. La respuesta, está en el hecho de que se ha flexibilizado la cuarentena y fíjense el resultado. Simplemente remontémonos a los días hace 2 meses, cuando todavía teníamos cuarentena rígida, y pues los casos no eran ni el 10% de lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces todo coincide con el hecho de que pues se ha flexibilizado la cuarentena y los casos se han disparado. Y no solamente es eso, ¿no es cierto? Que hemos podido nosotros evidenciar con números de que después de unos 10 días, 7 días de que hay movilizaciones, manifestaciones, los casos se disparan, ¿no? Entonces la gente no está consciente, mucha gente, obviamente hay muchas personas, muchas familias conscientes de lo que está pasando y obviamente no salen de su casa. Entonces, en resumen, es imperioso que entremos nuevamente una cuarentena rígida. Bueno, la población, algunas personas dicen, pues es que necesito trabajar, pero ¿qué pasa si seguimos a estas alturas? Esa persona pues que dice que necesita trabajar puede morirse. ¿Y de qué le va a servir haber trabajado si se muere, ¿no? Entonces eso es consciente, es frío decirlo, pero lamentablemente la cuarentena rígida nos va a permitir poder aliviar un poco los centros de salud y permitir de que pues los centros de salud ya puedan atender a otras personas. De lo contrario, doctor, pues lamentablemente de estos más de 70,000 casos que tenemos, pues en 2 semanas, fíjense, esto lo dijo ayer la OMS, en 2 semanas esta cifra se va a duplicar, imagínense la cantidad no solamente de enfermos, sino de muertos, ¿no? Entonces eso queremos evitar. Doctor, ya para cerrar, con esto concluyo, hablemos ahora sobre los contagios, hablemos de sus colegas. ¿Cuántos neumólogos, usted sabe, están siendo afectados por el COVID-19 ahora? Esto es muy lamentable, es realmente muy penoso lo que estamos pasando los médicos y justamente es la consecuencia de la inconsciencia de la gente, porque aquella persona inconsciente que sale sin necesidad de su casa, más aún sin tomar las medidas de seguridad, muchos de esos se enferman. ¿Y quién lo va a atender? Nosotros, con el riesgo de enfermarnos, y no solamente con el riesgo de enfermarnos, sino también de fallecimiento. Debo lamentar, por ejemplo, de que solo dentro de la especialidad de neumología, hasta hace unas 2 semanas que me hicieron una entrevista y me preguntaron lo mismo, solo en toda Bolivia teníamos unos 15 contagiados y 2 muertos. Para la fecha han pasado semana y media, casi 2, tenemos más de 30 de los 100 neumólogos en Bolivia, activos me refiero, ¿no es cierto? Porque hay muchos neumólogos que prácticamente han dejado de trabajar justamente por todo este miedo, esta situación. Entonces es muy lamentable porque ya los neumólogos en todo Bolivia pues son más de 30 enfermos y debo lamentar de que más de 5 han fallecido. Tenemos mucha pena al comentar que, por ejemplo, en este momento tenemos un colega muy querido neumólogo, muy conocido, que está en terapia intensiva y pues eso nos da mucho miedo, mucho temor. Y simplemente por eso nosotros apelamos a la población que entiendan que esta situación no solamente pone en riesgo al personal médico, sino también a su propia familia. Qué peor que suceda que un ser querido fallezca por esta causa, por esta inconsciencia de mucha gente. Tiene razón, doctor. Le agradezco mucho por su tiempo, por acompañarnos. Hemos conversado con el doctor Marco Antonio García Bast, presidente de la Sociedad Boliviana de Neumología. Que le vaya muy bien, que tenga una excelente jornada. 7 de la mañana, 34 minutos. Bueno.